Una semana. Sí, una semana antes de que empezara la cuarentena estricta en Colombia, mi relación se terminó y me encontré con que lo que uno normalmente haría en estas situaciones o lo que estamos acostumbrados a hacer, salir, disfrutar, distraernos, ir donde amigas, llegar donde las amigas, salir a tomar, bailar y tener todas esas distracciones no eran una opción para mí. Tenía mi casa, mi silencio y encontrarme conmigo misma. Y sí que me costó sostener ese silencio, sostenerme dentro de ese silencio, conocerme y simplemente aceptar que la forma en que iba a navegar ese momento de la vida iba a ser así de difícil. Hola, bienvenidos a Una Lloradita y seguimos. Bienvenidos al último episodio de esta primera tanda de episodios donde quería compartirles un poquito de quién es la persona detrás de la morena canela y una lloradita y seguimos, pues son conversaciones que, como han visto, no son normales de encontrar en nuestras redes sociales, son muy vulnerables y que simplemente están para las personas que de verdad queremos conocer e ir más allá de lo que vemos y sabemos con el simple mundo de las redes sociales. Así que gracias por estar acá en un nuevo episodio y en este episodio vamos a hablar de todo lo que hay detrás de ese momento que tantas personas me dijeron, qué valiente tú al renunciar, porque sí, sí se necesita valentía, pero lo que hay detrás de esa valentía es gigante y es el inicio de lo que abrió un proceso que aún sigue andando. Creo que dentro de todo el mundo que tenemos de las redes sociales y de contenido, pues hay un tema de wellness, de trabajo personal y una narrativa pues que hay veces se queda muy superficial a lo que en verdad pasa y hay en ese trasfondo de lo que es el trabajo personal. Y agregándole a eso, hay una narrativa sobre las decisiones valientes. Y sí, nos encantan y las celebramos, algunas veces las glorificamos y tienen un peso enorme las decisiones valientes. Pero nos falta ver todo lo que hay detrás porque esa decisión valiente no viene en la noche a la mañana, no viene de un parpadeo, no viene como así, apareciendo como magia, sino que trae un proceso por detrás que lleva a la persona a hacer esa acción valiente. Y esa es la historia que nos está faltando escuchar más para que nos veamos reflejados, inspirados y también entendamos un poquito de dónde viene esa acción valiente y por qué se da esa acción valiente. Y más que desde el justificar ese por qué lo hablo desde la teoría del círculo dorado, que es esa razón por la que se mueven las cosas, esa razón por la que te despiertas, ese por qué accionar lo que haces. Entonces, claro, acá hemos escuchado y los que me siguen en mis redes el 2023 como ese año antes y después en mi vida, el año que cambia todo, pero realmente es el año en que se acciona algo gracias a un trabajo que se venía haciendo y que en mi caso empezó en 2020, en ese contexto que les daba al inicio sobre la pandemia y cómo me encuentra a mí la pandemia. Y obviamente durante la pandemia para mí fue duro, pero yo luego viéndola en retrospectiva, yo le agradezco demasiado a la pandemia, porque al forzarme, fue como que la vida me forzó a sentarme conmigo, a conocerme y a mirarme, se abrió un camino muy bonito, pero no crean que fue como que ya la iluminada, no, cero. Entonces empieza la cuarentena, me veo yo enfrentada a procesar, a sentir, procesar, soltar, vivir. Pónganle en todas las acciones que quieran esas emociones que llegan luego de una ruptura.
las heridas que se abren, las heridas que se crean, las sombras que aparecen, las emociones que mi cuerpo tenía guardadas relacionadas a temas que esa ruptura pudo abrir y que no habían tenido el espacio para manifestarse, para salir a flote, ya lo estaban teniendo, ya lo estaban teniendo, no había ruido, no había distracción y pues gracias a Dios tengo un privilegio muy lindo y que tenía una casa, tengo una casa y un hogar donde puedo estar tranquila, no tenía que estar pensando y preocupándome por otros factores que mi cuerpo, mi mente, mi energía encontraron en esa ruptura y en ese entorno el momento perfecto para salir, donde no había ruido que las opacara, que las distrajera y donde estaba yo sintiendo mil cosas, viendo mil cosas. Y mientras pasaba por esto, una muy buena amiga, si alguien me conoce en redes, la ha visto mucho, muy presente, eh, me recomienda o me lleva a las prácticas, las prácticas que en Occidente conocemos como yoga, sino que el yoga en Oriente es toda una filosofía de vida. Y bueno, de hecho sí, me lleva a ellas y es a donde también llego a conocer a Radi Yoga, mi maestra, y que ya también esa relación ha evolucionado a una amistad muy bonita, con quien empecé en el mundo del yoga. Fue una recomendación de mi amiga. Yo antes del 2020, así no lo crean, no tenía acercamientos a temas muy de yoga, a temas de meditación, a temas de respiración. Sí era consciente que eso existía, el mundo wellness, pero no estaba tan conectada a él. Eh, y bueno, llega entonces en ese momento de mi vida el yoga con Andre y yoga entiéndase como tema de posturas, temas de meditación, eh, temas de filosofía y de formas de ver la vida del lado occidental, específicamente el hinduismo. Y llega a también pranayamas, ahí yo también empecé a tener acercamientos con la respiración. Entonces llega todo este grupo de herramientas que se sienten para mi cuerpo como algo que estaba esperando y que estaba esperando hace rato, como que el idioma que estaba necesitando escuchar hace rato. Y no porque eso solucione cosas, porque no solucionó. De hecho, empezar este trabajo de posturas, de meditación, empezó a abrir más puertas o a abrir bien las puertas de lo que estaba buscando espacio para salir y presentarse, pero que empezaba a crear un ambiente, no externo, pero interno, donde le podía hacer espacio a sentir esa tristeza y tratar de entender qué me estaba mostrando. Sentir ese miedo, sentir esas heridas que en este podcast personalmente no las voy a mencionar, ya vendrán otros momentos, pero esas heridas que yo tengo y que soy consciente gracias a ese proceso de que existen, empiezan a tener ese espacio para yo poderlas ver. También empiezo a entender cómo se comporta mi mente, mis pensamientos, qué traen, cómo van funcionando, cómo son más rápidos o más lentos, cómo me cambian la forma en que respiro, cómo me cambian la forma en que mi cuerpo se está presentando o parando. Entonces empiezo a conocer otro lenguaje que me conecta con Camila y que me conecta con lo que es vivir la experiencia de ser un ser humano. Yo sé, eso suena re loco, como así, ya llevabas cuántos años viviendo, 26 27 años en 2020. Pero sí, haber llegado a esas prácticas y haber empezado a sentir y a vivir las emociones, los pensamientos, mi cuerpo, empecé a de verdad vivir y a sentir más lo que es esta experiencia humana y a conocer a Camila. Entonces se empieza como a abrir, a despejar un espacio
para Camila salir, para que el fuego de Camila empiece como a crecer y a mostrarse y a traer preguntas. Esto pues no pasa solamente en una semana de pandemia, no, esto es un proceso que se viene dando y que sigue a hoy, pero que en esos primeros años, en el 2020, pues 2021, se empieza a dar preguntas, a dar preguntas que no son las más fáciles, preguntas que incomodan y que me ponen a pensar. Y no desde, y no pensar como desde la ansiedad, porque tengo momentos en que la ansiedad se presencia en mi día a día, sino momentos de verdad reflexivos, momentos de verdad conocerme, momentos de entender que, uff, esas prácticas de yoga me encantan, de las posturas, de mover el cuerpo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con el movimiento? ¿Cómo empiezo a entender el movimiento y su efecto en mi cuerpo, en mi cabeza y en mi energía? La meditación está pesada, no soy capaz. Entonces, ¿cómo está el tema de mi cabeza, mis pensamientos, el manejo de la frustración, el manejo de las expectativas? Tema de los pranayamas, empecé a tener una relación más cercana con la respiración, que de verdad es la acción más subutilizada que tenemos en nuestro cuerpo al poderse hacer de forma inconsciente, porque le soltamos el poder de esa acción al inconsciente. Eso después lo hablaremos. Y empiezo a entender entonces cómo mi cuerpo se empieza a mover diferente. Y no solo mi cuerpo, también la energía y las preguntas. Entonces salen preguntas como el movimiento que es en mi vida, qué pasa cuando me estoy moviendo, qué pasa, cómo me estoy sintiendo, con la ropa que uso, empiezo como que esta no es como mi estilo, yo como que no me siento que esto no es lo mío y empieza a surgir la Camila que hoy ustedes ven, la Camila que hoy muestra su cuerpo y que ustedes ven muy apropiada de él, una Camila que usa colores, una Camila que es muy conectada a sus raíces, a como esos temas africanos, al color de la piel, a de verdad empezar a ser Camila. Es una transición, porque yo estaba viviendo una vida súper bien, pero ese momento del 2020, esa terminada detona esos dolores, esas heridas, y que empiezan a generar esas preguntas a través de darles su espacio y a través de procesarlas con movimiento, meditación y respiración. Y claramente esas preguntas como que no se responden de una, son preguntas que se quedaban y yo seguía mi vida y mi día a día, pues ya luego de la pandemia, cuando se acabó, todo volvió a abrirse, retomamos la normalidad. Dentro de mi normalidad se quedaron esas prácticas se mantuvieron como parte de Camila, era como no la suelto ni de loca. Y entonces mantuve mucho mi disfrute de esas prácticas, mi conexión con Radi. Y dentro de todo, pues también he hecho, y acá publicidad política no paga, pues con Radi también durante esos años hice unos cursos divinos, el curso del Bhagavad Gita, que es el libro, es uno de los libros sagrados de la India, y que trae una filosofía de vida muy básica pero que leerlo no es tan fácil, necesita un acompañamiento para poder llegar a esa profundidad tan simple pero tan potente y que desde ese primer momento en que yo conecté con esto en 2020, pues empecé a conectar mucho con esa filosofía de vida y con cómo darle valor a las cosas que creemos que son simples en la vida, pero que eso es lo que nos mantiene y nos sostiene en la vida. Y que de ahí aprendí una frase divina de lo que es filosofía de vida para ellos y es la devoción a la acción, que es hacer las cosas por el simple hecho de que tenemos que hacerlas, no porque me va a traer esto de resultado, me va, o sea, no como un intercambio, sino porque hay acciones que, pues, estar acá vivos y las acciones que tenemos cada uno que hacer
tenemos que hacerlas, ya, no hay que cargarle nada más. Entonces empecé a conectar con esas miradas tan simples, pero tan profundas de lo que era la sabiduría ancestral oriental, perdón. Hice otro curso, que es el curso de propósito de vida, para entender propósito de vida, más allá de la narrativa tan, ¿cómo decirlo? Como tan cargada de expectativas enormes de lo que es un propósito y de verdad entenderlo. Y es uno de los cursos que me ha ayudado a estar acá donde estoy, lo que estoy haciendo. Y dentro de todo eso sale una oferta de un retiro de silencio. Y me acuerdo que Rai lo promocionó en un live en Instagram con quien ese entonces era Swami Kashi, ya Kashi hoy no es Swami. Y yo vi ese live, yo lo escuché, yo le escribí a André, necesito estar ahí, mira, ya inscrita número uno. Y obviamente eso era muchos meses antes de que llegara el retiro. Entonces seguía con mi día, la normalidad en la que ya habíamos vuelto, pero yo seguía con mis prácticas y ya muy pegada a este mundo del yoga, de la meditación, del trabajo personal, de cuestionarme, de tener esas preguntas ahí activas, incomodándome, sin quitarme paz mental, pero incomodándome. Y se llega septiembre 2022, si no estoy mal, creo que fue este retiro, 3 días de silencio, sin teléfono, sin conversaciones, simplemente sostenidos en un lugar muy hermoso acá en Medellín, Antioquia. Alimentos para ayudar a tu cuerpo sin que se lleven la atención y la cargan para sostener. Meditaciones guiadas, solos y filosofía de vida. Les juro que 2 días antes o 3, yo estaba con la ansiedad a tope, con diarrea y vómito y diciendo yo en qué me metí. Y ahora, ¿yo en qué me metí? ¿Yo qué me voy a ir a hacer allá? Yo con estas preguntas que tengo. Y ya para ese entonces estaba con la cosa de, eh, ¿será que renuncio por irme a viajar? Como con esa duda que más que duda era el fuego de Camila recordando algo. Y es que yo siempre, y se los digo acá desde muy chiquita, el sueño siempre fue viajar y explorar y conocer el mundo. Eh, yo nunca, yo creo que yo nunca jugué con muñecas tipo mamá y todo eso, sino que era muy alrededor de viajar, explorar, ser libre, y etc, etc. Entonces yo dije, bueno, ya pagué, nada que hacer, nos vamos para ese retiro a la mano de Dios. Yo llego allá y yo creo que a la hora de estar allá yo ya estaba feliz, dichosa. O sea, mi energía era como que necesitaba estar en ese lugar. Estaba Kashi, que energéticamente yo quería como conocer y hablar con él y escucharlo. Entonces estábamos súper bien y bueno, tranquilo dentro de todo y navegando muchas cosas. Dentro del tema de filosofía de vida, era escuchar a Kashi con todo el conocimiento que él tiene de la sabiduría ancestral del Oriente, escucharlo, compartir de verdad una filosofía de vida tan simple, pero que no es simplista, sino que es básica, que no es enredada y que es una forma de vida tan simple que fuimos nosotros mismos los que nos enredamos. Entonces, él compartía desde su sabiduría y además de eso, había la oportunidad de dejar preguntas anónimas, escritas. Mágicamente, la mayoría de las preguntas anónimas que respondieron fueron las mías. Y claramente, pues mis preguntas iban muy atadas al tema de tomar decisiones, gestionar sentimientos y avanzar. Y me acuerdo de una que cada que voy a pensar y hablar de ella, siento que
Kashi está al frente mío diciéndome esto, porque además para mí se sintió que todas mis preguntas tuvieran respuesta en ese espacio donde habíamos por ahí, creo que 15 o 20 personas. Fue como la vida sentándome al frente de ella y diciéndome, mira, o sea, necesitas respuestas, acá las tenés. Como que uno le dice a la vida, mira, necesito que me digas señales, pero que yo entienda, nada de cosas etéreas ni nada de cosas abstractas. A mí allá la vida me cogió, me sentó y me habló de tú a tú a través de Kashi. Y la pregunta, y todavía tengo ese papelito, lo encontré justo este año organizando papeles, y encontré todo el libretico del retiro y me conmueve demasiado. La pregunta era, ¿cómo uno toma una decisión? Y ustedes van a decir, qué pregunta tan básica. O sea, no te pudiste, o sea, estabas ahí con alguien con sabiduría y tu pregunta es, ¿cómo tomas una decisión? Amigos, pues sí, esa fue la pregunta. Y a mí la respuesta, yo creo que todavía la uso como una forma de vivir mi vida. Porque él respondió en la forma más simple, más tranquila, más sencilla de la vida, diciendo, tomar decisiones es muy fácil. Somos nosotros quienes nos complicamos cargándola de emociones y energías que nada que ver con la decisión. Y uno en las decisiones siempre va a ganar o a perder algo. Siempre, siempre vas a perder algo. Y él decía, si lo que vas a perder te quita paz, por ahí no es. Si perder eso no te quita paz, ya sabes cuál es el camino. Yo escuché eso, les juro que en mi cabeza no pasó nada más que si yo dejo a Colombia, estoy tranquila, no me quita paz. Si yo no me doy la oportunidad de ir a ver, ir a intentar explorar el mundo y vivir la vida que yo quiero para mí, eso siempre me va a seguir en la cabeza atormentando, eso siempre va a estar ahí como una deuda conmigo misma. Y acá la estoy con las lágrimas, pues por ese momento fue desde una calma muy bonita que llega a esa conclusión luego de escuchar esas palabras tan simples y tan sencillas de Kachi. Y yo, o sea, ahí ya tomé la decisión, como escucharon, estaba clara la decisión. Y ese momento me ayuda a conectar mucho porque es algo que ya vivo mucho y que lo ato mucho con lo que les decía de por fin estar viviendo lo que es esa experiencia de ser un humano y que era escuchar la respuesta a una pregunta que tenía una carga energética y emocional muy alta para mí, que iba a detonar una decisión muy importante en mi línea de vida y que esas emociones en ese momento se sintieron, procesaron y liberaron desde una calma. Y que yo esto lo he hablado con amigos de la certificación de Breathwork, que ya les cuento. Es más, de una vez, pues, yo me certifiqué hace poco dentro de mi nueva vida como facilitadora de Breathwork. Y eso lo que hace es hacerle un boost, una profundidad extra al trabajo personal. No a bajarle carga, sino a traerle nuevas formas de cómo gestionar lo que vives y lo que procesas y de darle luz a otras cosas que podrías tener olvidadas. Y que yo hablaba con mis amigos que nos certificamos de Breathwork, que yo les decía, es muy bizarro, yo hay veces lo encuentro muy bizarro y muy loco, y es tener esa conciencia de las emociones y de cómo las vives y las sientes y procesas, que eso viene del trabajo personal, de yoga, meditación, de entender cómo pienso, cómo se siente, cómo mi cuerpo se siente con movimiento, sin movimiento, cómo mi mente se siente cuando respiro rápido, despacio, cómo mi energía y mi cuerpo se sienten cuando mi mente está trabajando a 1000 por hora, y que hay momentos en ese trabajo personal
que te ayudan a estar en una calma mientras navegas varias emociones al tiempo. Entonces en ese momento era una calma, porque no era como un peso de encima, sino como una calma y un entendimiento a sentir un miedo, porque es dejar algo conocido, algo que me da una estabilidad, sentir una emoción por ir a cumplirme y cumplir un sueño y sentir esa tranquilidad mientras hay dos emociones intensas viviendo en mí. Yo le decía a los pelados de Breadword, qué increíble es esta experiencia de ser humano y puede ser que también sea yo, porque también soy una persona altamente sensible, entonces mis emociones las siento con una intensidad más alta que lo normal, que quien no sé qué es lo normal realmente, pero con cierta intensidad y poder estar navegando esas dos cosas en paralelo desde una calma me parece espectacular. Y entonces pasa eso en el retiro de silencio y como que yo ya entendí cuál era mi decisión, ya ustedes la saben, ya saben quién está acá hablando, renuncio en Bancolombia en 2023. Y lo que yo le digo a la gente, decidir ir por la vida de mis sueños no implica que mi vida sea más fácil. Inclusive para mí ha sido más llena de retos y más llena de vida. Y que también creo que es algo en la narrativa que nos falta hablarlo más en el mundo del wellness y el trabajo personal, porque es que no hay una meta final. No es como que ya te graduaste, la vida es fácil y perfecta, no. Y cuando tú te abres a tener más vida en tu vida, a tener momentos donde, entonces yo ya no tengo ese guión, entonces yo me dejo de identificar con cierta identidad y soltar identidades duele, como ya lo hablamos. Dejo una pertenencia, dejo de compartir una visión de éxito de lo que era mi entorno y mi comunidad. Entonces empieza uno o a sentirse aislado, bicho raro, y le toca a uno empezar a entender cómo se va a andar esta vida, cómo uno ya no se compara, cómo uno deja de atar identidades a las acciones o a lo que hace, cómo uno empieza a enfrentarse a situaciones que uno dice, necesito vacaciones de la vida, o sea, ¿de dónde me bajo a ser la guerrera del Señor? Como charladamente hablamos mucho en redes. Y es porque el trabajo personal bajo mi realidad de vida, bajo tu realidad de vida, no llega a un punto fin, es una constante. Y lo que uno tiene que empezar a mirar y a reconocer, y que eso es muy lindo porque creo que por eso dentro del trabajo personal se abre tanto de la presencia y el momento de poder reconocer hasta dónde has llegado, es en cómo empezás a reaccionar, cómo empezás a gestionar momentos, situaciones, emociones, cómo empezás a entender que tenés herramientas que te ayudan a reaccionar de mejor manera, a vivir y estar presente de mejor manera. Y eso lo digo porque, claro, mucha gente va a decir, Camila, en la vida perfecta, viajando, hoy me la encuentro en Medellín, al otro día está montada en un avión, realidades que pasan, pero detrás de eso hay, hay sacrificios, o más que sacrificios, es que yo solté algo que a mucha gente soltar esa tranquilidad, por ejemplo, no la quiero atar solo a lo financiero, pero como esa claridad en el camino, eso no es negociable. Yo ese lo negocié por poder ir a ver qué otra forma de vida podría tener. Y que a hoy en día yo lo digo, si a mí me proponen algo,
sepan y entiendan que viajar es parte core eh, de mi vida y no está en negociación, o sea, no hay valor alguno que cubra eso. Y eso entonces trae sus retos, trae sus dinámicas diferentes, trae el cómo te enfrentas a una constante incertidumbre, a a un ciclo de cambios más rápidos. Claro, cuando yo estoy acá en Colombia, no se dan. Cuando vuelvo a tener la temporada de viajes, estoy en un constante cambio de dónde duermo, qué como, a dónde llego, cómo me muevo, cómo entiendo este entorno. Y eso para mí es mi incomodidad cómoda, que yo lo amo. Hay gente que no. Entonces es como lo importante de entender que los, los caminos de trabajo personal no se van a ver nunca iguales por nuestras diferentes realidades y contextos, pero sí van a tener este factor común y es que no llegas a un fin y que la decisión valiente de Camila en 2023 no hubiera pasado si Camila no se hubiera sentido rota en 2020 y no se hubiera permitido trabajar en sí misma y conocerse. Y aún a hoy me sigo conociendo y aún a hoy sigo enfrentándome a las heridas y dándoles luz y amor y trabajándolas con conciencia, pero siguen pasando. Aún me han pasado lloradas en Bali, donde Camila no sabe más qué hacer si llorar, que llorar y llorar y llorar, y empezar a entender que lo que va pasando en nuestro camino de trabajo personal no es que estás fallando y no porque, claro, acá estás diciendo, hiciste un trabajo de no sé cuántos años de trabajo personal, yo que ya estabas llorando en Bali. Sí, amigos, situaciones que todavía te ponen en una incomodidad, que te mueven ciertas heridas, que te tocan ciertas fibras y que llorar no está mal y que quebrarte no está mal y que entender que todavía hay trabajo por hacer no está mal porque es que eso es lo lindo de los humanos, nosotros no estamos terminados de hacer, nosotros no somos ya finito, no, somos un ser cambiante, un ser que físicamente y fisiológicamente este cuerpo va en un ciclo y cambia constantemente a nivel celular, pero que eso también aplica a nivel mental y emocional, que vamos cargando cosas, vamos soltando cosas, vamos subiendo cosas y que eso está bien, que no aspiremos a tenerla clara, porque posiblemente la Camila 2023 pensó que ya renunció y la iba a tener clarísima. Y si tenemos claro, Camila sí tiene claro algo, y es qué no quiere para su vida en diferentes aspectos y qué cositas aún quiere mantener, pero que yo aún describo mi vida como en constante creación por eso, porque escogí una vida que me hace más feliz, me llena la vida de vida, pero que me reta constantemente y que me reta constantemente en temas que tengo muy engranados de cómo fueron mi crianza y que me toca trabajar para deconstruirlos y crear mi definición. Y que no es fácil, pero no me acuerdo con quién hablaba, creo que en estos días hay una frase en inglés que siempre dice, You choose your hard, tú escoges tu difícil, porque no es buscando que sea más simple y sencilla la vida, es buscando que sea una vida más mía. Y creo que eso es muy bonito de tenerlo como el motor. Y que en esa búsqueda de hacer tu vida más tuya es donde vendrán esos momentos de valentía gracias a todo ese trabajo que haces para que tu vida sea más tuya. Y les cuento que yo estoy con ganas de otro retiro de silencio, hecho de 10 días. Si alguien sabe, porfa, recomiéndeme.
porque siento que eso nos hace falta. Siento que eso nos hace falta en nuestra actualidad y nuestra dinámica de vida, de apagar un poquito el ruido para entrar un poquito adentro y ver ese fuego, conocer ese fuego, cómo va, permitirle que la descarga de tanta información que podemos tener pase y recordarnos el quién somos y por qué estamos acá. Es bonito y ayuda un montón como a entender qué es un no negociable y qué está uno dispuesto a hacer por ello. Eh, yo solo tengo gratitud a la pandemia y a ese retiro de silencio, porque gracias a eso también en gran parte estoy hoy yo aquí compartiendo con ustedes de esta forma tan linda y que los invito a pensar cuándo fue la última vez que estuvieron ustedes con ustedes mismos, sin ruido, sin distracciones, conociéndose a sí mismos, permitiéndose entender cómo es su fuego. Su fuego no se tiene que ver como el de nadie más. Y eso es lo bonito de que hay herramientas para todos, pero tenemos que entendernos y conocernos. Si no se les viene un momento en la cabeza, va siendo hora de propiciar ese espacio. Y si sí se les viene ese momento a la cabeza, traten de recordar qué fue lo lindo que les dejó ese momento. Porque estoy segura que les dejó algo súper lindo. Y de verdad que no tiene que ser algo dramático para que genere valor y genere ese tipo de movimientos como facilitadora de experiencias pues de bienestar, facilitadora de breathwork. Soy fiel creyente que uno no tiene que estar en Bali, en algún lugar así súper para tener un momento de conexión profundo y expansivo. Una ducha despacio, sin afán, sentida. Una caminata, no sé, en tu ejercicio, journaling, donde te permitas espacios más tuyos, que bueno, que eso empiece a tener como más relevancia en nuestro día a día. Cambios pequeñitos empiezan a contar, empiezan a hacer su efecto en tu trabajo personal. Así que si quieres buscar alguna práctica o algo nueva, dale, intenta, explora, conocete, conocete. De verdad que no hay nada más chimba que conocerse uno mismo porque yo comparo del 2020 antes de y después de y el antes de era muy bonita la vida. Ay, pero no se siente como esta. Y más que por lo que ha cambiado en mi entorno, es en lo que se siente y se vive internamente. Porque ese cambio interno, eso que se siente interno, es lo que refleja en el exterior. Así que bueno, este era el capítulo que les traía de una lloradita y seguimos. Para cerrar este conocernos y entender quién es la persona detrás de la morena canela y una lloradita y seguimos. Con seguridad vendrán episodios muy de conversaciones tuya y mía, pero ya también la idea es traer conversaciones con otras personas para conocer un poquito más de esos procesos tan lindos de el parar, sentir y seguir, sea sentir para llorar, para la felicidad, para la frustración, simplemente sentir, permitirnos ese momento y continuar con ello. Así que se vendrán invitados muy chéveres a estas conversaciones, así que estén pendientes. Si no le han dado follow al podcast, háganlo para que no se los pierdan. En La Morena Canela también me pueden seguir para estar atentos a esos invitados que se vienen. Y si me quieren dejar preguntas, si quieren conocer algo respecto a breathwork para profundizar su práctica personal, sería un honor. No hay cosa que más me disfrute y me llene que el privilegio de acompañar procesos de otras personas y que en esta nueva vida ya me ha pasado de forma inesperada, se ha dado ese acompañamiento y ha sido muy lindo, así que también me pueden escribir y
Nos vemos en el próximo, una lloradita y seguimos, posiblemente con invitados, así que por ahí nos vemos. Acuérdense de darle follow a el podcast en Spotify y comentarios, compartirlo con amigos o simplemente dejarme que sintieron. Nos vemos en el próximo capítulo.